Saludo aquí en el estudio a Mauricio Mechulam, nuestro experto internacional. Mauricio, buenas noches. Buenas noches, qué gusto verte, Leo. Oye, 16 años. 16 años en el de poder. Angela Merkel. Se va Angela Merkel. Se va Angela Merkel y, por supuesto, como lo decías, efectivamente, se trata de la cuarta economía del mundo, la primera economía de Europa, sí, un líder de facto de la Unión Europea, junto con Francia probablemente, uno de los miembros del G7. Sí. Lo que sucede en Alemania importa muchísimo. ¿A qué se debe? Pues digo, hay que decirlo, una persona que se queda 16 años en el poder, el sistema parlamentario lo permite, es que fue una política exitosa, ¿no te parece? Mira, yo creo que el balance es muy positivo. Sí. A la hora de la hora están saliendo hay claroscuros, contrastes, muchos claroscuros. Sí. Creo que el balance es muy positivo, sale con un nivel de popularidad muy aceptable, llegó a tener bastante más en cierto momento, también hay que entender eso. Angela Merkel es una líder que llegó a tener hasta 67, 70% de popularidad, de aprobación. En un sistema parlamentario. En un sistema parlamentario europeo, por favor, y después de tantos años de desgaste. No es lo mismo gobernar 3 años y tener cierto nivel de aprobación que tantos años, ¿no? En este momento sale con 54% en el mes de septiembre, el cual es un extraordinario porcentaje. Es muy bien valorada en cuanto a su manejo de la pandemia, o sea, me refiero a esta última fase, en cuanto al manejo de la pandemia, si bien en la última parte de la variante Delta y todo lo demás, Alemania ha sido muy golpeada. Así es. Pero a pesar de ello, es vista, o sea, tienes, yo diría, el tema del carácter, ¿no? La política muy sobria, muy seria, honesta, con una visión austera de lo que tiene que ser el servicio público, que logró sacar a su país, mal o bien, de distintas crisis. Hay que entender que ella entra en 2005 y le toca la crisis del 2008, ¿no? Y toda esa parte, después todo el tema de los refugiados. Es una política que impulsa mucho la energía verde, la economía verde, toma con mucha seriedad el trabajo con las clases medias, la modernización de su país. En fin, o sea, tiene... Ahora, ella es una mujer, me gusta mucho desde luego que este liderazgo de una mujer que creo que va a pasar a la historia en ese sentido, pero es una mujer que viene de la República Democrática Alemana. Viene del este. Y ahí podrías empezar a ver estos claroscuros, ¿no? Sí. En su gestión, la desigualdad no desaparece, se incrementa entre la Alemania oriental y la Alemania occidental. Digo, ha mejorado en los últimos años, pero sí se trata, o sea, sale muy golpeada Alemania oriental de lo que era Alemania oriental. Lo que era Alemania oriental, por supuesto, la parte oriental de Alemania, sale muy golpeada de la crisis. Y mira, paradójicamente, después de todo esto que estoy planteando, quien va a asumir la jefatura de gobierno en Alemania no es de su partido pierde las elecciones. Sí. Por poquito, ¿no? Por muy poco, muy poco, pero o sea, uno diría, bueno, pues ¿por qué no gana, no? Realmente si tiene tal nivel de aprobación. Bueno, la realidad es que sí hay una visión que empuja hacia abajo, sobre todo en esta última parte del año, a su partido, y se le critica en Alemania el no haber estado al lado del candidato, Armin Laschet. Déjame antes de irme a las elecciones, yo creo que hay un momento muy importante que habla del liderazgo de Angela Merkel, que es contra todo lo que decían las encuestas, la opinión popular, etcétera. Ella en la crisis de Siria decide recibir, si no mal recuerdo, a 1 millón de refugiados. 1 millón de refugiados. 1 millón, que es un chorro, ¿eh? También creo 1 millón de refugiados sirios contra lo que decía la opinión pública de no abramos la frontera. Ese sí es un acto de liderazgo, ¿no? Yo creo que sí, hay que verlo también como un balance un poquito matizado. A ver. Efectivamente, en un primer momento ella decide recibir 1 millón de refugiados. Y abre la puerta, también incluso se hacía el análisis en su momento. Si no recuerdas, si mal no recuerdas, aquí lo veíamos en esta mesa y decíamos, hay un tema demográfico también, porque Alemania necesita mano de obra joven. La mayor parte de estos refugiados eran jóvenes y se necesita ayudar a la fuerza de trabajo. Era ganar-ganar. Era ganar-ganar. Pero no tenía el apoyo popular, de ninguna manera. Se abre la puerta
y además se permite esta diversidad y dice, Alemania además va a abrazar el Islam, así lo dice, y recibe a estos refugiados. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que esto tiene un efecto negativo dentro de Europa, dentro de la propia Alemania, porque esto va a hacer crecer a la extrema derecha. La extrema derecha entra al Parlamento por primera vez en Alemania en 2017 con 13% de la votación. Ahora, por cierto, saca 11%. Ya que por cierto es para que decirlo, en la Constitución de Alemania está prohibido el partido nazi. Sí. El nacionalsocialista. Se llama Alternativa para Alemania, pero es un partido... Casi, está ahí en la frontera. Es un partido de extrema derecha muy antiinmigrante que en 2017 va a sacar el tema de la inmigración y lo va a explotar, porque sí hay un sentimiento antiinmigrante, tanto en Alemania como en otras partes de Europa. En otras partes de Europa esto también se va a sentir. La propia Merkel entonces lo que hace es empieza a gestionar un modelo distinto, como un balance donde sí permite a refugiados, pero al mismo tiempo negocia con Turquía. No sé si recuerdas ese acuerdo que cierra las puertas de Europa y se le promete a Turquía apoyo económico, se le promete otro tipo de intercambios de manera que se cerrara la puerta a los refugiados. Entonces también es vista como una líder pragmática que supo corregir eso, pero que al mismo tiempo no vio venir este impacto negativo, y hay quien en Alemania le dicen, bueno, pues fue esa política la que permitió el ascenso de la extrema derecha al nivel del Parlamento. Ahora, hay una cosa indudable, ¿no? En vista de la llegada de estos políticos populistas de derecha en Europa, del Brexit, etcétera, se habló mucho del liderazgo de Angela Merkel como el nuevo liderazgo de Occidente. Creo que fue una exageración, pero el hecho de que se haya debatido que un líder alemán pudiera ser el nuevo líder de la democracia liberal occidental, pues ya es una gran ganancia, ¿no te parece? Sí, y hay quien la juzga como que quedó corta ante el reto. Por un lado, es que, repito, creo que vamos a tener que ver el balance con una perspectiva histórica, pero definitivamente ella va a encabezar este liderazgo de la Europa unida, el liderazgo de la Europa democrática. Hay quien dice que ese liderazgo no alcanzó para frenar estas olas populistas en países como Polonia, en países como Hungría, y que Alemania no fue lo suficientemente dura con esos países para evitar el liderazgo. Incluso hay quien dice, de hecho, parte de las políticas de Merkel incluyeron no apoyar económicamente a la Europa del Sur tras la crisis del 2008, lo que también favoreció en algunos de esos países, como Grecia, justamente, el ascenso de estos partidos populistas o como en Italia, y que por lo tanto pusieron en jaque en cierto momento a la Unión Europea. Sí, el Economist no la quiere, digamos. No. Por ejemplo. Oye, me quedan 2 minutos. ¿Ahora qué sigue en Alemania después de las elecciones del importante decir, domingo? ¿quién gana? Gana el Partido Socialdemócrata, va a tener que ser un gobierno de coalición. O sea, la votación está muy repartida y el gobierno de coalición va a incluir muy probablemente al Partido Socialdemócrata, a los verdes que sacan un buen puntaje, 16%. Que allá sí son de verdad verdes. No, pero de verdad. Y entonces y si son verdes. O sea, no son como los... No, verdes realmente con una combinación entre política verde y política social. Totalmente. Entonces vamos a ver un gobierno muy orientado a estímulos fiscales, política social y también como más flexibilidad con el endeudamiento, pero asociados en esta coalición con los demócratas libres, que son pues más conservadores económicamente. Entonces vamos a ver cómo se da. También hay una posibilidad que no se logre esta coalición, porque estamos hablando de semanas, quizá meses, y entonces sería un escenario interesante que explorar. O sea, es una coalición de centro-izquierda. Es una coalición de centro, exacto, como de centro-izquierda, asociada con este partido pro negocios, pro empresarios, pro libre comercio. Y no hay manera, por ejemplo, como el último gobierno de Merkel, que estaban tanto los socialistas como los demócratas cristianos. La realidad es que es una posibilidad. En este momento se está descartando porque ambos partidos consideran que no les fue benéfico, que no pudieron diferenciarse correctamente. Y aquí digo, interesante decir, ¿por qué gana Olaf Scholz? La razón por la que gana es porque se siente a él
él era el vicecanciller de Angela Merkel, el ministro de Finanzas, se le siente como la continuidad del gobierno. O sea, los alemanes son muy proclives a la estabilidad y sintieron que el candidato que más estabilidad daba era el vicecanciller. Y en este caso pertenece a otro partido, que es el Partido Socialdemócrata, y por lo tanto el Partido Demócrata Cristiano queda relegado a un segundo lugar. Ahora, importante decir, solo por menos de 2 puntos porcentuales. Sí. El Bundestag, que es el Parlamento alemán, solo lo separan 10 asientos de distancia, pero bueno, tendrá oportunidad para formar gobierno el Partido Socialdemócrata. Una última pregunta, Mauricio. ¿Cómo les fue a los extremistas, tanto de izquierda como de derecha? No sé si tengan los datos. Hasta ahora, los extremistas de izquierda no sacaban el registro, entonces habrá que ver cómo quedan los resultados finales. Los extremistas de derecha pierden, pero se mantienen. O sea, de 13% de votación en las elecciones previas, en este momento sacan 11%, van a permanecer en el Bundestag, pero no van a formar parte de ninguna coalición. Entonces, de alguna forma quedan marginados y pierden poder justamente porque ya no tienen este debate de la migración, el debate migratorio que fue muy importante en 2017. Pues interesantísimo, Mauricio, ¿no? Vamos a seguirlo platicando porque todavía Angela Merkel va a seguir en el poder semanas, meses hasta que se forme el nuevo gobierno. Y yo creo que en ese momento pues vendrán todos los análisis, cuando diga el adiós, vendrán todos los análisis y balances de su gestión, larguísima gestión de 16 años. A mí me parece una mujer admirable. Admirable en todos sentidos. Muchos sentidos. En todos sentidos. Así es. Gracias, Mauricio. Muchísimas gracias. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar.